llegó al cargo de primer ministro en 2013, con el apoyo del Partido de la Independencia, cuyo líder, Bjarni Benediktsson, actual ministro de Finanzas, también aparece en los documentos que se dieron a conocer el domingo pasado. De todos modos, el ahora ex primer ministro seguirá al frente de su partido, que propuso al hasta ahora ministro de Agricultura, Sigurður Ingi Johannsson, como nuevo primer ministro. La dimisión se produce después de que ayer más de 10.000 personas se manifestaran en el centro de Reykjavik para pedir su renuncia, tras aparecer su nombre y el de su mujer, vinculados a una empresa en las Islas Vírgenes Británicas, según los documentos de Mossack Fonseca, un bufete jurídico panameño, filtrados a numerosos medios internacionales. En Islandia, miles de personas pidieron ayer la renuncia del primer ministro involucrado en el caso. En paralelo, las 4 fuerzas de la oposición, socialdemócratas, piratas, Izquierda Verde y Futuro Brillante, plantearon formalmente en el Parlamento un voto de censura contra el jefe de gobierno. Aún ayer, Gullesson había expresado ante la televisión islandesa su determinación a seguir al frente del gobierno, apostando por agotar la legislatura para que los electores mostraran su parecer en los próximos comicios previstos para la primavera de 2017. Gullesson y su esposa, Sigurður Paldóttir, eran dueños de una sociedad en Islas Vírgenes Británicas llamada Wintris. Ahí depositaron casi $4 millones en bonos en los 3 principales bancos islandeses, que se hundieron en la crisis de 2008. Gullesson entró en el Parlamento islandés en 2009 y a finales de ese año vendió su 50% de participación en Wintris a su esposa por $1. El primer ministro sostuvo tras estallar el escándalo que en ningún momento ni él ni su mujer hicieron uso de esa firma para evitar pagar impuestos en Islandia. Durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada para presentar los proyectos de su gobierno al Congreso, el jefe de Estado de la Argentina, jefe de gabinete, de la Argentina, Marcos Peña, descartó cualquier tipo de vínculo vigente entre el presidente Mauricio Macri y alguna sociedad offshore. En la víspera, la filtración de un despacho de abogados, los llamados Panama Papers, reveló que el presidente Mauricio Macri integró el directorio de Fleck Trading Limited, empresa familiar offshore, pero sin participación accionaria. No tiene ni cuentas ni activos no declarados ni en Panamá ni en otro lugar. Digamos, él tiene declaraciones juradas hace muchos años, él es absolutamente transparente respecto a su patrimonio. Lo que ha aparecido es como director sin activos, sin capital, digamos, en una empresa del padre que está declarada por el padre ante la AFIP y que ni siquiera tuvo movimientos. Es una sociedad que se creó para una inversión que después no se hizo y después no hubo más movimiento, con lo cual una enorme tranquilidad de que no hay nada que ocultar. Bueno, esa es la declaración del jefe de gabinete argentino sobre el tema de Mauricio Macri, el presidente que aparece como miembro de director de una empresa offshore. Entre los nombres que han salido a la luz luego de esta filtración de documentos, considerada la filtración de documentos o de información más grande de la historia, y que ha tenido en Islandia sí ya a su primera víctima, bueno, no es víctima, su primer, digamos, persona que ha asumido una responsabilidad al menos política por ahora, ¿no? Hace una marcha multitudinaria la que hubo ayer en Islandia y hoy el primer ministro ha tenido que renunciar. ¿A qué atribuyes tú que en su caso haya sido tan determinante? A ver, antes de responderte, vamos a ordenar las ideas un poco. En principio, ya se ha dicho esto bastante en los medios, las empresas offshore no son ilegales, ¿ok? Uno tiene derecho, cualquier persona, a tratar de llevar su dinero legítima y legalmente, pues, conseguido a empresas tipo offshore en otros países. Esto no es ninguna ilegalidad. Lo que sucede es que muchas veces se utilizan este tipo de empresas opacas para, pues, llevar a cabo actividades delictivas, como puede ser el lavado de activos, por ejemplo, de gente vinculada al narcotráfico, o para, pues, evadir impuestos, que lo hacen, pues, inclusive grandes empresarios. En el caso de Islandia en particular es otro tema, y es un tema, pues, que si bien no es un hecho delictivo, por lo menos hasta el momento no se ha demostrado que sea ilegal, es políticamente incorrecto, digamos. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que en el mismo momento de la crisis económica en Islandia, acordémonos que la crisis americana, la crisis hipotecaria que inició en Estados Unidos en el 2008 y que después se contagia debido a la venta de estos bonos basura a lo largo del mundo, sobre todo en el continente europeo, uno de los países más afectados fue Islandia, isla pequeña, que a pesar de tener una economía muy interesante, su sistema bancario, que es un sistema bancario pequeño de pocos bancos, se había inundado, había comprado mucho estos bonos basura. Entonces este sistema bancario quebró.
¿Y quién se encargó de nacionalizar a estos bancos para que la economía de Islandia no se caiga? Fue el Estado. Qué curioso, el mismo Estado que hoy está encabezado por el primer ministro fue en su momento, junto con su esposa, acreedora de estos bancos. Entonces, es políticamente incorrecto que tú trates de sanear la economía a pesar del buen trabajo llevado el primer ministro. En los últimos 2 años, Islandia ha recuperado, digamos, su posición económica a pesar de la crisis reciente, hace 6 años, sí, 7, 8 años. Sin embargo, no ha sido políticamente incorrecto no decir que él en algún momento podría haber sido juez y parte, o por lo menos su esposa, juez y parte, él tratando, nacionalizando los bancos, él dirigiendo los bancos, él tratando sacando a flote la economía, pero al mismo tiempo siendo creador de los mismos bancos nacionalizados, o directamente o por intermedio de su esposa. Eso no suena políticamente correcto, digamos, no sé si es ilegal, habría que ver la legislación islandesa, pero políticamente correcto no lo es. Y eso por lo menos es una muestra, por en el caso islandés, de bastante altura política, que el primer ministro, a partir de estas acusaciones, no demoremos mucho tiempo y que rápidamente dé un paso al costado. Sí, primero dijo que no lo iba a hacer, pero finalmente ante la contundencia, las manifestaciones... Un año, ¿no? De un día, 2 días han sido. Lo hizo, ¿no? Ahora, Edward Snowden, que fue el responsable de los llamados Wikileaks, esta difusión de cables, no eran de cuentas, sino de cables, de información, lo que ha dicho es que probablemente esta revelación, la más grande información en la historia, lo que haya escrito es una nueva regla en política. Si tú eres jefe de Estado, presidente de un país, ten tu plata en ese país. Así es sencillo, es decir, ya no solamente estamos hablando, como dice Snowden, de un hecho ilegal. No es un hecho ilegal, pero no es correcto que tengas cuentas en diferentes bancos, aunque lo digas, porque el caso de Macri es justamente muy similar. Macri dice, yo siempre he señalado que mis cuentas en extranjero, y tiene cuentas en Estados Unidos, sus activos en otros países, siempre lo ha señalado, pero aparece esto que no ha declarado, y que obviamente comienzan las dudas de que estamos frente a un caso de evasión de impuestos. Macri ha dicho que como es un negocio familiar, a él lo nombrarán director continuamente, así sin que tuviera ninguna participación accionaria. Pero ¿qué genera esto? Genera que se den investigaciones. Y las investigaciones que generan que puedan ser manoseadas políticamente por la oposición. En otras palabras, como dijo Snowden, para evitar todo eso, si eres presidente o político, mejor tenga el dinero en tu país. Claro, que esto era hacía mucho tiempo, ¿no? El caso de Macri en los 90, ¿no? Pero también ha hablado el presidente Barack Obama, ¿no? Y ha dicho que sí es legal, pero el problema también es que sea legal, porque eso permite muchas zonas grises, ¿no? Y escandalosas. Y además ha dicho que esto es el caso, demuestra que la evasión fiscal es global. Totalmente, ¿no? Ahora, seamos sinceros, estos temas con respecto a los paraísos fiscales se viene hablando hace 15, 20 años. Es decir, que en este momento está, y a partir de las pruebas contundentes que este destape nos ha brindado, pero sin embargo el tema de los paraísos fiscales, en tanto evasión y ser fuente de prácticas delictivas, y como vamos a ver también, inclusive que favorezcan la producción de elementos nucleares por parte de países altamente riesgosos como Corea del Norte. Ya vamos a verlo. Exacto, entonces tengo la impresión que es más que, lo hace aún más preocupante aún la situación de estas pequeñas islas, como Islas Vírgenes, que puedan tener tal capacidad de desarticular o tal capacidad de desnaturalizar las relaciones internacionales en toda su complejidad. Hizo que Panamá rechaza ser un paraíso fiscal. Sí, y eso que Panamá rechaza, y en Panamá existen algunos, ahora, en las Islas Vírgenes en Panamá ellos señalan que existen algunos mecanismos de control, pero son bastante laxos en relación a otros países. Otro caso destapado en los Panama Papers es el financiamiento recibido, lo que comentaba hace un rato Oscar, por Corea del Norte para el desarrollo de su plan nuclear. Vamos con el informe. Dentro de las revelaciones que los papeles de Panamá han podido dar a conocer, se encuentra una empresa que financió el programa nuclear de Corea del Norte y que era cliente del bufete panameño Mossack Fonseca. Se trata de la sociedad DCB Finanzas, cuyo domicilio legal se encuentra en Pyongyang. Se registró en el 2006 en las Islas Vírgenes Británicas y fue creada por la firma panameña. 2 personas registraron a DCB Finanzas, el norcoreano Kim Chol-sam y el banquero británico Nigel Cowie, quien radicaba en Corea del Norte 11 años antes. El mismo año de la creación de esta empresa, el régimen norcoreano realizó su primer ensayo nuclear, cuando aún gobernaba el padre del actual presidente de Corea del Norte, Kim Jong-il. La firma de abogados panameña dejó de representar a esta empresa norcoreana en el año 2010, al ser notificada por las autoridades de que la empresa que ayudó a constituir en las Islas Vírgenes Británicas necesitaba información acerca de sus dueños.
En el 2011, el financista británico vendió las acciones de DCB Finanzas a un consorcio chino y en el 2013 Estados Unidos le impuso una sanción a esta empresa como sospechosa de haber prestado servicios financieros a entidades norcoreanas para el desarrollo de programas nucleares y de misiles. Dentro de las revelaciones. Bueno, eso es lo que estábamos comentando en su momento, el peligro de que esté incluso en este caso involucrados temas del armamentismo de Corea del Norte. Bueno, hace poco más de 10 años, desde el Consejo de Seguridad se vienen implementando sanciones básicamente económicas, sanciones contra el régimen norcoreano, justamente en función de este programa nuclear. Y resulta realmente increíble que la comunidad internacional, Estados Unidos, los principales países del mundo, que justamente tienen en consideración, sobre todo post 11 de septiembre, mucha consideración con respecto a el papel o el rol que juegan pues, países como Corea del Norte, no se hayan dado cuenta antes de 2013 la existencia de estas empresas fachadas que de alguna manera se encargan de mover dinero en favor de este tipo de inversiones en materia nuclear. Así que esto denota una vez más la importancia que tiene, pues, como lo dijo el presidente Obama, de resguardar, verificar la situación de una serie de empresas que pueden inclusive no solamente cometer actividades ilícitas, sino contribuir con países sancionados por la comunidad internacional por llevar actividades contrarias a los objetivos y los principios primordiales que existen en el mundo. Acá, por ejemplo, también las fuentes de los Panama Papers, los 10 bancos que requerían la mayor cantidad de compañías offshore para sus clientes. Si pueden correrle un poquito el texto experta, Corporate and Trust Services, el banco Safra Saracen de Luxemburgo, el Credit Suisse de Channel Islands Limited, HSBC, de Mónaco, ya lo hemos conocido, el HSBC de Suiza, VSAG Rue du Rhône, Equity and Company Trustees, Jersey, Société Générale de Luxemburgo, Landsbanki de Luxemburgo y Rothschild Trust Guernsey Limited. Bueno, son algunos entonces. Más de 500 bancos, dicen los papeles de Panamá. Sus subsidiarias y ramas registraron cerca de 15.000 compañías fantasmas, ¿no? Con Mossack Fonseca, según el análisis de esta agrupación de periodistas que está investigando el caso. HSBC y sus afiliados crearon más de 2.300 en total. Son algunos de los documentos que van saliendo, ¿no? Sí, lo que estamos viendo es algo que, como te decía, se conocía cuáles son los países que justamente promueven este tipo de actividades, que nuevamente no son ilegales, pero pueden ser manejadas o pueden inclusive afectar intereses mundiales. Estamos hablando de la región, algunos países del Caribe, como otros países como Panamá, otros países como Isla Caimán. En Europa, pues Luxemburgo, Mónaco, Suiza, históricamente hablando, son muy conocidas por este papel, por su papel o su rol en materia bancaria. La verdad que conocemos cuáles son las fuentes. El problema es cómo investigamos y cómo desde la comunidad internacional se pueden regular estas actividades. Vamos a una pausa y al volver. Otro día de elecciones primarias en Estados Unidos. Wisconsin en disputa.